Esto es Ampicilina 500, el podcast. Cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Con estas palabras del fundador de Apple, Steve Jobs, queremos iniciar este episodio de Ampicilina 500. Desde figuras famosas como Angelina Jolie, Sofía Vergara o Mark Ruffalo, hasta cualquier amigo o familiar, el cáncer es probablemente una de las enfermedades que más auge tiene en la actualidad. Todos conocemos a alguien que padeció o murió por esta terrible enfermedad, y naturalmente tratamos de evadirla a toda costa, y me atrevo a decir que con frecuencia todos nos hemos preguntado, ¿eso da cáncer? Como es de costumbre, me acompañan mis estimados Jonasis Jiménez, Rafael Vargas y quienes habla Catherine Calderón. Bienvenidos. Saludos, buenas. Saludos. Y la gente también dice, no pregunta, te dice, eso da cáncer. Con toda seguridad. Y mucha seguridad, definitivamente. No te comas eso, que eso da cáncer. Mira, muchachos, eso da cáncer. Sácate eso de la boca, que eso da cáncer. No le ponga la mano a eso, que eso da cáncer. Aléjate del microondas, que esto da cáncer. Son muchas cosas. Pero entonces es bueno empezar definiendo qué es cáncer. Porque es un término que tiramos muy a menudo, pero ¿qué es? Y antes de que tú sigas, hay un término muy millennial ahora que estábamos discutiendo backstage. Ajá. Yo nací hablando un poquito de eso, de que... Aparentemente, esto viene a causa de que hicimos una pequeña encuesta en nuestras redes sociales, en nuestros Instagram, Jonasis J, Catherine KN Calderón y Ampicilina. Y... No, yo no hice la encuesta. Ah, bueno, Rafa no la hizo. Yo no la hice. Algunos de los integrantes hicimos una encuesta yo preguntábamos qué da cáncer. ¿Qué usted entiende que da cáncer? Y una de mis respuestas fue un pleonasmo muy común en República Dominicana que sube para arriba. Cuando me encuentro a la persona, le pregunto ¿por qué pusiste eso? Porque yo no entendía, yo no comprendía el por qué. Y resulta que en los tiempos modernos de ahora, porque ya somos viejos, cáncer también se refiere como a algo que te molesta y te quilla. Entonces sube para arriba al ser un pleonasmo. Da cáncer, aparentemente. Es un cáncer. Es un cáncer. Y como Rafa ejemplificó, ¿cómo sería la conjugación correcta, Rafa? O sea, gente que te dice, el loco, ese tigre es cáncer. O sea, literal. Literal. Full. O sea, full, literal. Y ya que acabamos con toda nuestra generación joven que nos escucha, y ustedes que quedan con nosotros. Yo se lo digo, aprendan a hablar, mis hijos. Definamos. Sean gente de bien en esta sociedad. Son etapas. Dejen la popilandia. Dirán algunos padres, eso son etapas, muchachos. Pero, volviendo otra vez al tema y ya un poquito... Yo soné como un viejo ahí. Ya que aligeramos un poquito, efectivamente. Te salió como un bastón espontáneamente hacia Exactamente, abajo la me mente. salió la edad. Me revolteó. Entonces, Jonasis, ¿qué es cáncer? Ya volviendo otra vez al tema, que con todo y todo es un tema un poco serio, muy serio, porque afecta, yo creo que todo el mundo conoce a alguien que lo ha padecido o está directamente relacionado a alguien, algún familiar, o como Catherine dijo, personas ya del medio, que uno tiende a identificarse con ellos por una película, una actuación o lo que sea. Entonces, es bueno definir cáncer. Cáncer es un nombre que se le da a un conjunto de enfermedades relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos del alrededor. Esta es la definición básica estándar de cancer.gov, con V, la página de Estados Unidos. También dice que el cáncer puede empezar así en casi cualquier parte del cuerpo, que esté formado, y el cuerpo está formado por trillones de células. Entonces, a grosso modo, de una manera más simple, nosotros tenemos trillones de células, no millones, no billones, trillones de células en nuestro cuerpo. Piensa en eso cuando se sienta solo. Exacto, usted no está solo, usted es un individuo compuesto de trillones de células. Gracias. Entonces, y hay organismos unicelulares, dígase, hay microorganismos en el universo que son una sola célula. Y usted tiene trillones. Yo conozco un par de gente. Y usted tiene trillones. Entonces, Que son unicelulares. entonces, dado a eso, cada célula tiene cada una de esas células tiene un potencial de que ella reproducirse, puede tener una modificación en su proceso normal y variarse. Entonces, como sumando,
todos los conceptos. Cáncer es cuando comienzan a dividirse las células de forma anormal y sumamente rápido. O sea, se comienzan a dividir más rápidamente. Exacto. Hay diferentes tipos de cáncer en los cuales va a haber una reproducción más rápida, otro más lento. El asunto es cuando lo hace de una manera abnormal. Y descontrolada. Porque normalmente el cuerpo tiene cierto mecanismo, porque el cuerpo humano es uno de los mejores inventos que ha existido. Entonces tiene cierto mecanismo que le evitan que cuando ven que pasó algo descontrolado, cierto mecanismo de seguridad, cogen y programan una muerte celular, una apoptosis, con tal de que esa célula que ya tuvo un problema no se siga reproduciendo. Exacto. Puede ser que se hayan producido en exceso y el cuerpo la pare, o que se haya producido con algún defecto y el cuerpo las pare. La célula. Entonces. Sí. La vecina mía, doña Fefa, no entiende mucho de... ¿Qué significa todo eso que tú dijiste de que el cuerpo, como salen con un puñal, antes de definir lo que es algo anormal, vamos a decir lo que es normal entonces. Exacto. El cuerpo está compuesto por trillones de células, muchísimas, pequeñitas, muchísimas. Hasta ahí estamos bien. Las células se tienen que reproducir porque nada es para siempre. Hay otras que se mueren, se van. Exacto, y cada tejido tiene un nivel de que se reproducen con cierto tiempo. Por eso cuando usted se corta, usted cicatriza. Y esa misma cicatriz que tú tienes, cada cierto tiempo se renueva, aunque tú no lo creas. Porque la piel, por eso que uno se baña, porque la piel seca se va acumulando. Entonces, ¿qué es la piel seca? Son células muertas que se van yendo y debajo vienen células nuevas. Entonces, esto es un proceso normal que se reproduzcan las células cada cierto tiempo, cada periodo tiene un tiempo diferente. Por eso cuando usted se rompe un pie le dicen usted tiene tantos meses, de acuerdo si fue el hueso, los tendones, etcétera, porque músculo, tendón y hueso tienen 3 tiempos diferentes de regenerarse, de que las células se reproduzcan. El proceso normal tiene ciertos sistemas de seguridad, dígase chequeo de calidad, que si la célula va bien, si el ADN de la célula, el contenido de ella, se reproduce de una manera normal, pues pasa. Ok, pasó el control 1, pasó el control 2. Ya esto es muy específico. Imagínate que tú tengas una planta de producción y hay un chequeo de control de calidad. Exacto. Ok, empacamos el producto. Después, móntalo en el camión. Perfecto. Se reproduce. ¿Qué sucede? Cuando todos los días estamos sujetos a que ese proceso normal pueda tener variaciones. Uno de los más ejemplares es el cáncer de piel, que uno de los factores para que se dé un cáncer de piel es la radiación del sol. Exacto. Entonces, ese es uno como de los más visibles. Y algo quizás Rafa se estará preguntando, o nuestros oyentes, entonces, ¿qué causa el cáncer? Como decía Jonasis, las células van creciendo de forma normal, tienen puntos de chequeos y hay un trigger, hay un desencadenante que en dependencia del tipo de cáncer va a ser muy diferente. No hay uno solo, sino que hay varios. Exacto. Entonces, lo que hace por ejemplo, en el cáncer de pulmón, el trigger, usualmente el desencadenante, en muchos casos suele ser el tabaco, el humo de tabaco. Entonces, cuando los componentes cancerígenos que se encuentran en el humo de tabaco se ponen en contacto con las células del pulmón, la alocan. O sea, le alteran el funcionamiento normal de las células de forma que esos puntos de chequeo que hablaba Jonasis se alteran. Y digamos que se van. Un dato que conozco yo, no sé por qué lo conozco, que los mexicanos sufren mucho de cáncer de colon por la cantidad de picante que comen. Y también en Estados Unidos está pasando eso. Y entonces, ¡bing!, ahí abajo. Pero a veces, bueno, en algunos casos tiene que ver con el condimento que usan y por el tipo de comida que comen. Más adelante vamos a hablar de las cosas que producen cáncer. Exacto. Y lo que el público pensó también, dada nuestra encuesta. Exacto. Que no son sube para arriba nada más. Pero, como decía Rafa, hay poblaciones que tienen cánceres específicos. No es que no le va a dar ningún otro, pero se ha observado que en ciertas poblaciones hay mayor incidencia. Son propensos. Exacto, porque tienen factores de riesgo asociados por el estilo de vida, por cómo comen, por lo que hacen. Exacto. Un ejemplo de eso en Japón. Sí. Hay mucho cáncer de estómago. Y eso es algo poco común. Porque se ha determinado que ellos fuman mucho y comen comida ahumada. El pescado ahumado, las carnes ahumadas, etcétera. Y el humo del cigarrillo. Entonces se ha visto que en esa población hay mayor incidencia de cáncer de estómago. Sin embargo, una población que fume más va a haber mayor incidencia de cáncer de pulmón, etcétera. Aquí hoy vamos a tratar de mantenernos en cáncer a nivel general. Porque, a decir verdad, cada cáncer
se amerita un episodio. Algunos cánceres ameritan más de un episodio. Cabe destacar que también hay diferentes tipos de cánceres. Hay cánceres que son cuando las células se reproducen solo en un tejido, que es lo normal, pueden formar tumores sólidos. Exacto. Esas son las masas que se sienten, que la gente dice muy frecuente en la cáncer de mama en las mujeres. Ahora que viene el mes de la madre, es bueno recordarle a sus madres que pasen a hacerse su mamografía anual. Aprovechamos para recordarle eso, que vendrán más temas motivados. Y a sus padres también, su tacto rectal para para la próstata. Entonces, por eso, dado a esa manera de reproducirse de las células, que ya ese control no está, entonces basta con una célula que no tenga control, que se reproduzca, esa célula se va a dividir en dos, esas dos se van a dividir en dos, esas 4 se van a dividir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya ustedes entienden que es un nivel exponencial de multiplicación. Y de ahí vienen las masas. Y eso es lo que la gente dice, un tumor. Exacto. Y muchas veces las células cancerígenas, las células ya malas que tiene el cuerpo, se van a otros tejidos. Y eso es lo que se conoce como metástasis. O sea, puedes tener, por ejemplo... Se les regó el cáncer. Como lo dice la gente, que se regó el cáncer. Puede ser que alguien tenga un cáncer de pulmón y esas células malignas que provocaron el cáncer de pulmón vayan a los huesos. Y entonces ahí comiencen a hacer también sus desajustes. Pero, aunque esté regado en otro lugar, eso simplemente, aunque esté en el hueso, ahora sigue siendo células de pulmón, de cáncer de pulmón. Y eso es la metástasis. Entonces, esa es una de las consecuencias más graves que puede tener una persona, y por eso es que para muchos cánceres existen controles tempranos que se pueden hacer para prevenir que vaya avanzando, porque el cáncer tampoco avanza de un día para otro, se necesitan meses o años en dependencia de la agresividad, y por eso muchas veces se insiste en hacer los controles de cáncer de mama, el control de la mamografía para el cáncer de mama, se hacen los tactos rectales para el cáncer de próstata, se hacen para colon. Exacto, se hacen el Papa Nicolau para el cáncer cervical, sí, entre otros. Entonces, como ya dijimos, hay un sistema normal, ¿verdad? De reproducción normal, que las células se van cambiando cada cierto tiempo. ¿Qué es el cáncer? Cuando ese proceso no se da. Cuando se reproducen de una manera descontrolada y que no cumple esos chequeos. ¿Qué sucede? Cada célula tiene contenido genético, ¿verdad? Lo que dicen la herencia, etcétera, etcétera, ciertos factores. Esa célula que ahora se está reproduciendo de manera normal, se está reproduciendo con su contenido anormal también. Entonces ya ella no respeta lo que tu cuerpo respetaba anteriormente. Y eso es uno de los problemas de por qué a veces es difícil de tratar el cáncer y por qué crece tanto, porque nuestro cuerpo no es capaz de combatirlo directamente. Exacto. Todos los días sufrimos este tipo de mutaciones y nuestro cuerpo lo mantiene en check. Manda normalmente a esa célula a morirse. Es la manera más simple de decirlo. Entonces le dice, no, tú estás mala, muérete. Sistema comunista. Entonces, sí, porque es que no hay elección. Te veo peligrosa, sálteme de ahí. Entonces, el cáncer se da cuando el cuerpo no puede hacer eso, no le puede decir, mira, esta está mala, esta está buena, que es una situación aparte, o cuando la rebelde le sale corriendo a la policía, porque eso es, el cuerpo tiene su manera de reforzar. Entonces, ella se muta, ella se pone de una manera en que el cuerpo no la reconoce como extraña, pero sigue reproduciéndose de una manera cancerígena. Exactamente. Y una de las razones por la que nosotros encontramos interesante e importante hablar de cáncer es porque, a pesar de que el cáncer en nuestro país no representa una de las primeras 3 causas de muerte, pero sí es una causa de muerte importante. En República Dominicana, los hombres, por ejemplo, hubo en el 2017 3.600 muertes de cáncer por mujeres y 4.600 muertes de hombres. Y estos son estadísticas oficiales. Puede ser que haya un poquito de subregistro, o sea, que no se registre en realidad lo que está sucediendo. En los hombres, la mayoría de los cánceres fueron de próstata y ocasionaron la muerte. Y en las mujeres, de mama y de cáncer cérvico-uterino. Una tendencia interesante que se está viendo con el tiempo, sobre todo en países desarrollados, es que hombres y mujeres ya están teniendo más o menos los mismos factores de riesgo. Antes el hombre era que ganaba un poco más de peso, que comía peor, que fumaba más, pero la mujer ya lo está alcanzando. Y por eso es que se ha visto que la incidencia de cánceres como de pulmón, que eran básicamente de hombres en el pasado, están pasando a mujeres también. Entonces, como decía Yonasis, es importante como saber un poquito qué causa el cáncer. O sea, cuáles son esos factores
que en algunas personas pudiera provocar cáncer. Eso se llama carcinógeno en términos médicos. El carcinógeno es una sustancia, un agente que tiene la capacidad de causar cáncer en humanos. Pueden ser compuestos naturales, pueden ser compuestos físicos, puede ser radiación. Y es sumamente interesante hablar de que hay una lista hecha por la... ¿Tú crees algo, Jonasi? Ajá, sí, que además los carcinógenos son cosas a las cuales nos exponemos, sea con ingestión o en el medio ambiente. Exacto. Si tú vives en un ambiente contaminado, si estás sometido a radiación ionizante o no ionizante, se ha visto, dígase resonancia magnética o también radiación para radioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, nucleares. Exacto, en el caso de muchas personas que cuando eran niños tuvieron que hacerle o le hicieron, o sea, por enfermedades o no, muchas placas, exacto, mucha radiografía, tomografía. Esos tienen un nivel de carcinógeno. No es que usted le hagan una placa y va a desarrollar cáncer. Ni que deje de hacerle placas. Ni que deje de hacerlo, porque se ha visto que el riesgo versus el beneficio es que no se la hagan innecesariamente. Exacto. Pero si usted tiene una fractura o quiere descartar una fractura, pues tampoco es que usted se va a poner a decir, no me tire una placa porque me voy a morir de la fractura. Volviendo otra vez, los carcinógenos causan cáncer, sí, porque esa es la definición de su nombre. Pero también existen otros factores como los cambios genéticos. Exacto. Y como dije anteriormente, la célula tiene material genético dentro. El material genético que tenemos nosotros en nuestro cuerpo es heredado. Nadie fue de nuevo, nadie lo sintetizó de la nada. Uh-huh. Entonces, hay cambios genéticos que pueden heredarse de nuestros padres y que suceden también en la vida normal. Bueno, sí, hay cambios de nuevo, perdón, que se dan mutaciones puntuales. Exacto. Bajo otros carcinógenos como la radiación ultravioleta y las radiaciones ionizantes que mencionamos anteriormente. Eso causan también cambios en la genética. Y por esto es bueno que cuando la gente dice que no, porque mi familia sufre de tal cosa, entonces a mí me va a dar. No directamente. El principal factor de cáncer no es hereditario. Hay estudios que hablan que solo un 35% de las personas que tienen un familiar con un cáncer directamente por encima, dígase un padre con un cáncer, lo va a desarrollar. Hay otras patologías, hay otros cánceres, porque nosotros estamos hablando de manera general, pero hay cánceres que son muy específicos, en el cual si tu padre lo tiene, tú tienes más probabilidad de desarrollarlo. Exacto. Pero es una importante causa. Además de todo lo demás, también está la genética. Exacto, que es básicamente lo que te podría predisponer, pero si no tienes el desencadenante, probablemente ni lo tengas que desarrollar. Entonces, sabiendo eso, ¿por qué la tendencia de, por ejemplo, en las mujeres el cáncer de mama o el cérvico-uterino y en los hombres el cáncer de próstata? Usualmente se debe a que son cánceres que son hormonodependientes en mujeres, o sea que depende mucho de hormonas. Y también en el cáncer de mama y en el cáncer cervicouterino se ha comprobado que hay una parte del estilo de vida que influye bastante. Por ejemplo, en el cáncer cervicouterino, un factor de riesgo muy importante es la infección por el virus del papiloma humano, por ciertas cepas del virus del papiloma humano. Y esa infección del virus del papiloma humano está muy ligada a la promiscuidad sexual. Entonces, se ha visto que mujeres de bajo estrato socioeconómico, porque, ojo, este cáncer es más frecuente en países de pocos y medianos recursos, como República Dominicana, que en países desarrollados como Estados Unidos. Las mujeres no se mueren allá de cáncer cervicuterino, aquí en República Dominicana sí. Y tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con las prácticas sexuales y tiene que ver mucho con el estilo de vida, con el tabaquismo, con aumentar de peso descontroladamente. Entonces, muchas veces tiene que ver con eso. En el cáncer de mama hay muchísimas cosas que todavía quedan por descubrir y por saber, pero sí se conoce que, por ejemplo, antes, en los años 60, 50, existía un anticonceptivo, el dietilvestrol, que se utilizaba mucho en mujeres y se ha visto que demasiado dietilvestrol pone a la mujer en riesgo de tener un poquito más de cáncer de mama. O sea que estamos hablando que nuestras madres y abuelas que, por ejemplo, vivieron en países desarrollados y le dieron ese tipo de anticonceptivos están un poquito más en riesgo. Aparte de que se ha observado también una relación entre el peso, las mujeres con sobrepeso tienen más riesgo de tener cáncer de mama. Se ha observado que las mujeres que fuman, que toman mucho alcohol, más de 2 bebidas al día, tienen un poquito más de riesgo. Y también mujeres que ya están entrando a la menopausia o en la menopausia, que le ponen terapias sustitutivas con estrógenos,
que también están un poquito más de riesgo de desarrollar cáncer de mama. O sea que tienes el factor genético porque obviamente como mujer producimos hormonas, pero también tienes mucho del factor medioambiental y del estilo de vida que afecta. Y ojo, mira, lo del estilo de vida es sumamente importante porque hay enfermedades, sobre todo el cáncer, que obedecen mucho a cambios del estilo de vida que son muy propios de la industrialización. Nos volvemos un poquito más vagos, no queremos hacer ejercicio, comemos peor, nos sometemos a algunas exposiciones que quizás antes no teníamos y eso yo creo que nos pone un poquito más en riesgo. Y en el caso de los hombres sucede algo muy interesante y es que la próstata con el tiempo se va a agrandar, eso es normal. Por eso la mayoría de nuestros abuelitos y padres sufren de algo que se llama hiperplasia prostática benigna y lo hace ir mucho al baño, le da mucha incomodidad al orinar. ¿Qué pasa? Los hombres de por sí no les gusta ir al médico. Como que son un poquito reacios y menos para que le entren un dedito. Y el procedimiento es algo que tiene que vencer. Algo que hablábamos anteriormente es un asunto de educación también. Hay que entender los beneficios y lo contra. Hay que meterse su dedito. Hay que realizar el procedimiento. Entonces... es una forma muy, muy fina de decir. Exacto. Es un procedimiento indicado porque los 50 años de vida, ya como llevamos ahora que la media el promedio de vida va aumentando a medida que vamos industrializándonos y avanzando en todo, en la ciencia y en todo, 50 años se está aproximando a todavía no ser el final de la vida. Exacto. 2/3 de la vida. Entonces, si a los 50 años tú puedes realizarte un procedimiento que, aunque hay que reconocer que va a ser incómodo, te puede alargar la vida. Entonces hay que tomar en consideración esos beneficios. Volviendo otra vez a lo de los temas de herencia, es, como dice Rafa, las mujeres, se ha visto un vínculo entre que si tu madre tiene cáncer de mama, hay una probabilidad de que usted lo tenga como hija. Es bueno recalcar que aún la mejor evidencia establece que es solo de 5 a 10% de seguridad con que tú lo vayas a desarrollar. Por factores hereditarios, cabe destacar. Igual que con el cáncer de próstata, 5 a 10% también que sea hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se les recomienda a las personas hacerse su screening o pruebas de detección temprana, es porque qué mejor población a que se haga la prueba que aquel que tiene un familiar directo. ¿Me entiendes? Si tú tienes un familiar que dice que tuvo cáncer de próstata, pues tú te sientes más apresurado y tienes 5 a 10% de probabilidad de desarrollarlo más que una persona que no lo tenga. Aunque suene poco el %, porque a la gente le gusta escuchar 70-80%, aunque suene poco el %, si lo puedes prevenir, es mejor. Tú tienes 5 a 10% de probabilidad de detectarlo antes de que sea algo mayor. Entonces, por eso es que se le hace tanto hincapié que si uno tiene un familiar de primera línea que tenga una condición como esas, entonces que se haga una detección temprana y que viva arriba de eso, se haga todos sus chequeos, porque no es porque tú lo vas a desarrollar seguro, no, sino que como ya se sabe que tienes una pequeña predisposición por encima de la población normal, entonces aprovecha y hazlo a tiempo. Exacto, entonces algo importante del cáncer de próstata que preguntaba Rafa, obviamente son los factores de riesgo como la dieta, obesidad, fumar, exposiciones a ciertos químicos. Y también te mencionaba lo de la hiperplasia, porque aunque no es un factor de riesgo, se parece un poquito en algunas manifestaciones físicas a algo que se llama prostatitis, que es cuando la próstata se inflama, pero es usualmente por alguna infección. Entonces, los hombres usualmente cuando eso sucede como que se quedan con eso, no van al médico, eso se les quita solo, se toman un té de qué sé yo qué, y muchas veces ese es un signo temprano o te da por lo menos un pie para seguir investigando. Entonces, en los hombres igual hay muchos factores de riesgo, dentro de los cuales es importante la genética, pero en algunos casos se complican un poquito más que las mujeres porque no buscan ayuda a tiempo. Yo voy a aprovechar esta ocasión, ya que tú mencionaste hiperplasia, para definir a la población qué significan esas cosas, porque una célula normal, bueno, pues ya entendemos lo que es normal, ¿verdad? Pero ¿qué es hiperplasia? Hiperplasia se define como que hay un aumento del número de células en el órgano o tejido. Exacto. Entonces, por eso la hiperplasia es algo benigno. Una hiperplasia no significa que es malo.
Porque hay personas que todos somos culpables de que no hacen cualquier estudio y queremos leerlo y interpretarlo como si fuéramos los médicos, Dice, ¿verdad? se le dio un tumor, un cáncer benigno. Entonces, la gente dice, le dio un cáncer benigno. Por alguna otra razón, Disparate. al mismo Rafa le pueden hacer una biopsia, lee el resultado y quiere interpretarlo y dice que no, yo tengo una hiperplasia, espérate, eso a mí hay que sacármelo. ¿Qué es eso, criatura? Entonces, una hiperplasia lo que significa es que del tejido normal hay más células, pero son normales las células. Entonces puede estar un poco grande, que en el caso de la próstata, es tanto así que es normal que se llama hiperplasia prostática benigna. Ahora, ¿dónde viene el asterisco? Lo importante es una displasia. En la displasia, usted tiene muchas células, ¿verdad? Porque es el sistema de progresión de normal a hiperplásico, hay muchas células. Y después, donde hay muchas células, es más fácil que una de esas, muchas, entonces se transforme a mala, a maligna. Pase al lado oscuro. Exactamente. Entonces, en la displasia es que está el peligro. Por eso hay cánceres displásicos. Por eso el cáncer de cervix se diagnostica en displasia intracervical y tiene una gradación. De acuerdo a qué tan grave es la displasia, es que se le va a adecuar el tratamiento y la observación. Entonces, ¿qué pasa después de displasia? Después de que hay una displasia, que ya tú tienes muchas células y entre esas células hay unas cuantas que son diferentes, raras, que están medias raras, entonces ahí es que uno desarrolla cáncer. Porque cáncer viene a desarrollarse cuando ya ese tejido no se limita. Porque mientras haya displasia todavía está en un solo lugar. ¿Tú entiendes? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Como en un cubo, vamos a hacer en un cuadro. Está en una cerca. Tiene una empalizada. Entonces, cáncer ya es cuando esas células anormales comienzan a salir de ahí. Rompen la empalizada y dicen, yo me voy. Exactamente. Entonces, de ahí empieza a invadir y después de ahí, entonces pueden montarse en unas vías que hay, que son el sistema linfático, que son la vía circulatoria, por donde pasa la sangre, etcétera, etcétera. Y entonces se montan en esas vías como si fueran terrenos y van y se depositan a otros lugares. Entonces, ahí es que uno oye la metástasis. ¿Qué es una metástasis? Sí, la persona tenía un cáncer de mama, ahí mismo están los ganglios linfáticos, de ahí migró a los pulmones, migró al cerebro, migró a otros lugares. Por eso una persona con cáncer de próstata puede tener cáncer en los pulmones. No es que el cáncer está conectado, no. Sino que se montó ahí y cayó allá en La Vega. Exacto. O en Santo Domingo. Entonces, por eso es lo importante de las pruebas de temprana detección. Porque cuando un cáncer ya ha hecho metástasis es muy difícil de tratarlo. Porque muchos de los tratamientos que nosotros tenemos, por ejemplo, la radioterapia, es muy concentrada. Es un rayo de radiación a un lugar específico. Muchas veces a órganos sólidos. Ya cuando se riega, yo no te puedo dar radiación al cuerpo entero. Entonces la quimio, es verdad, la quimio está en la sangre. Pero cuando esa célula salió de donde estaba, de donde salió ese cáncer original, y ya está en otro órgano, tú también estás matando el tejido normal del otro órgano. Exacto, que no respeta las terapias para el cáncer, no respetan muchas veces. Digo, ahora vienen los monoclonales que tratan de paliar un poquito ese efecto, pero son costosos y todavía necesitamos un poquito más de tiempo. Pero las terapias tradicionales, quimio, radio, usualmente matan células buenas y matan células malas. Por eso que la gente se pone tan mal. Exacto, por eso la quimio es como una enfermedad para... Es como que te metan una enfermedad en el cuerpo. Porque la gente se pone a vomitar, se pone, no sé qué, se pone mal. El asunto es tratar de... Sí, porque cuando tú te pones a analizar los efectos secundarios de la quimioterapia, tú te das... una manera de explicarlo más fácil es que ella mata las células de alta replicación. Entonces, por eso te da vómito. Las células que cubren nuestro tracto gastrointestinal son de alta replicación. O sea, que a cada rato rápido. Se cambian. Y se cambian y van cambiando a cada rato. Por eso uno a veces se toma algo caliente y ya en la tarde tú no sientes ninguna herida ni nada en tu esófago ni en tu estómago. O cuando estómago. te quema el cielo de la boca. El cielo de la boca. Que al otro día tú estás nítido. Y al otro día está normal. Te cortas la lengua, te muerde la lengua y de una vez deja de sangrar y cicatriza de una vez. Entonces son tejidos de alta replicación. Y esos son los primeros que dan los síntomas de quimioterapia. Porque ¿qué es lo que está tratando la quimioterapia? Es frenar esa replicación. Para que esas células cancerígenas entonces no se sigan reproduciendo. Exacto. Entonces, otro de los cambios que Yonasis iba a mencionar era la metaplasia, que es el próximo que sigue. O sea, tenemos un tejido normal, tenemos la displasia,
tenemos metaplasia, que es cuando la célula, digamos que se cambia el tejido a uno muy parecido al que hay en la proximidad. O sea, yo soy célula del estómago y por factores externos, por ejemplo, en el caso del alcoholismo o en el caso del tabaquismo, yo me cambio y como forma de yo proteger el estómago me voy a cambiar a un epitelio parecido o a un tipo de célula parecida al que hay en el esófago, que está cerca. O a veces sucede lo contrario, por ejemplo, en el esófago de Barrett. Cuando, por ejemplo, la gente que tiene gastritis, que no está controlada, tú sabes que el ácido como que sube. Uh-huh. Entonces, cuando el ácido sube, comienza a dañar ese epitelio que está ahí, esas células. Esas células van cambiando de forma y se convierten en unas células de protección. No el tipo de célula original que debería estar en el esófago, sino una célula especial de protección. Lisa, y entonces para poder resistir esa carga de ácido que no debería estar ahí en la normalidad. Que no debería estar ahí. Entonces, ¿qué sucede? Tú dices, bueno, es una adaptación normal. En parte sí. Lo primero es que no deberías de tener reflujo. Exacto. Segundo, ya que lo tienes, el cuerpo dice, bueno, pues yo no me voy a dejar morir. Entonces, él se adapta. Ahora, ¿qué sucede? En ese cambio, eso es lo que hay que entender. El cuerpo de uno se tiene que replicar normalmente. Pero cuando uno lo somete a estímulos que haga que él se adapte, así como él lo puede hacer bien, ahí puede hacerlo mal. Entonces, en ese cambio de que esa célula cambia de un tipo hacia otro, adaptándose a esa condición de niveles de ácido más aumentados, entonces ahí ella puede tener una malformación, puede tener un mal paso, y entonces que ese cambio, ella quisiera hacerlo por bien, pero termina entonces siendo cancerígena. Exacto. Y entonces el próximo cambio que seguiría se llama anaplasia, que esas son células poco diferenciadas. O si usted la ve y usted no sabe dónde es. Usted la ve en el estómago o la ve, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del esófago. Eso sucede en personas. Son extranjeras, pero tú no sabes de qué país viene. Tú no sabes de qué país viene y tú la ves y tú dices, ¿y de dónde será esta célula? Entonces, ese es realmente un marcador de mal pronóstico. Cuando tú extraes por medio de una biopsia y ves que hay anaplasia, significa que las células están replicando de una forma tan rápida que ni siquiera te dejan armar el muñeco. Que no se definen. Y no se definen. Entonces, realmente eso es un marcador de mal pronóstico en cualquier tipo de lesión. Entonces, les estaba comentando hace un momentito que existe una agencia internacional que se llama Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer, que es parte de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente de lo que ellos se dedican es a identificar causas de cáncer. Ellos tienen actualmente una lista que tiene más de 900 candidatos, por así decirlo, y lo dividen en 4 grupos. El grupo 1, por ejemplo, son carcinogénicos a humanos. O sea, se sabe que esos agentes, que esas sustancias causan cáncer a los humanos. Tienen otro grupo, grupo 2A, que son carcinogénicos probables para los humanos. Probables sí, el 2B son los posibles. El 3 son que no se pueden clasificar y el 4 que son probablemente no sean carcinogénicos para los humanos. Y vamos a entrar un poquito en lo que la gente preguntó. A mí me dieron muchísimas respuestas. Me dijeron que estar vivo, que respirar. Me dijeron hacerse rolo, ir al salón, el refresco rojo, la moringa, los sazones. El pan quemado, me dijeron a mí. Calentar comida en el microondas. Pero ¿y si tú te comes una tostada? Vivir. Bueno, depende de qué tanto tú la tomes. A mí me hablaron incluso de un famoso gel que se usa para lavar los genitales, que es verde. Todo el mundo me imagino que sabrá. Bueno, Rafa y yo quizá no tengamos que conocerlo. No se hagan, No se hagan. Estoy buscando en mi banco de conocimiento. De conocimiento. Ajá, te dijeron que eso causa cáncer. Ok. Las donas. Es el estrés, la tocineta, comerte las uñas, el desodorante y el antitranspirante. Espérate, ¿comerse las uñas? Eso conste, estamos compartiendo opiniones porque a los que nos siguen en nuestras redes, como dijimos anteriormente, hicimos una pequeña encuesta para saber qué opinaban. Los nervios dan cáncer. Nuestros seguidores. Sí, porque el estrés. Entonces, con tal, ha sido una nueva dinámica que hemos querido implementar con tal de darle un poquito de integración a nuestro público. Exacto. Entonces, quisimos saber qué ustedes opinaban sobre cosas que dan cáncer para poder desglosarla acá. Y como dije anteriormente, comerse las uñas, la tocineta, el estrés. Una joven me pone que estar vivo da cáncer.
efectivamente, el Sí, muerto no le da. realmente. Respirar, calentar comida en el microondas, tapar el arroz con una funda plástica, que ese ha sido un tema que fue debatido por... Sí, que tratamos Johan Nature y yo el otro día en su Instagram y en el mío. Y después, a raíz de eso, hablamos un poquito de la sopita, el caldo de pollo. O sea, que la gente que come locrio, que le pone su funda y Exacto. utilice otra cosa. Que utilice otra cosa. Porque entonces le ponen una funda para poder sellar, para que aguante el vapor. Exacto. Sí, sale mejor entonces comprar una olla que tape bien. Es más saludable. Es más saludable que el plástico. ¿Y las ollas que venden abajo del hermano Patiño? Del puente hermano Patiño. Yo lo he visto. Unas ollas de aluminio así enormes. Del venden. tamaño que usted la quiera. Entonces, como todo en la vida, hay que chequear los controles de calidad. Bueno. El aluminio, cuando es colado así, en ese tipo de ollas, tiende a desprenderse cuando se cocina. Y tú te estás comiendo aluminio. Casi. Está ingiriéndolo, sí. Miren, del grupo 1, que me pareció interesante, porque ustedes se imaginarán que esa lista es inmensa. Imagínense si tiene más de 900 agentes. Pero me pareció interesante compartir de los que sí se sabe que provocan cáncer en humanos cuando se consumen a largo plazo. Están las bebidas alcohólicas, y hablamos de eso en el podcast pasado, de cuánto consumir y que sea de forma moderada. ¿Cuándo se ha visto que hay evidencia ya? ¿A partir de cuándo? Se ha visto que hay evidencia a partir de los parámetros que hablamos en el podcast pasado, que serían más de 2. Usted a ese podcast. No, exacto. Porque Escúchelo otra vez. Eso es lo que estoy... Si quieren saber sobre consumo de alcohol y no lo han escuchado, tenemos un podcast. Suscríbase. Tenemos un podcast específico para ello, pero lo que se ha determinado es que un consumo normal por debajo de moderado, dígase 1 o 2 bebidas al día. Exacto. Bebidas estándares, en el cual allá lo explicamos que es una bebida estándar, no está relacionada con eso, sino con un consumo moderado y elevado, entonces que serían hombres de mayor de 3 bebidas al día o más de 7 bebidas para mujeres a la semana. Exactamente. Entonces, algo muy interesante, y era que en construcciones anteriormente, en los años 70, 80, y todavía persiste en algunos edificios, era el uso de asbesto, que se ha visto y está más que comprobado que causa mesotelioma, que es un cáncer específico de los pulmones. Y es tan tal que probablemente, si usted ha visto televisión norteamericana, haya visto un anuncio que dice: si usted trabajó en la construcción entre los años tal y tal, llámenos ahora porque usted está en riesgo de tener mesotelioma. Y todavía 2019 la gente está demandando a esas empresas si se prueba que hay un vínculo causal. Sí, porque es que la fibra del asbesto, para darle un poquito de contexto, la fibra del asbesto, el cuerpo no es capaz de generarla. No es capaz de consumirla, de ponerla chiquitita y de metabolizarla. Y de mandarla para afuera. Entonces, lo que hace es que la ropa y la misma fibra va perforando las células. Y es un proceso inflamatorio de larga data, que al fin y al cabo, al no poder eliminarla ni sacarla de su cuerpo cuando usted la respira, entonces desarrolla ese cáncer. Y algo interesante también, que aparte, antes al talco se le ponía asbesto. Y por eso es que se encontró un vínculo causal entre mujeres que sufrieron de cáncer de ovario y el talco. Al principio como que no se sabía por qué era. Y cuando usted se pone a pensarlo como realmente el talco, hasta yo lo dudé en ese momento, pero luego más adelante se vio que antes esa marca famosa le ponía asbesto y obviamente no que no use talco, pero ya se ha ido eliminando. La desventaja que tuvieron estas mujeres es que ellas se lo ponían en todo su cuerpo, incluyendo la zona genital. Y sucedió algo similar a lo que Yonasis dijo y le ocasionó cáncer de ovario, que en la mayoría de las ocasiones es fatal para las mujeres. Otro componente que se sabe que provoca cáncer es el benzoapireno. Y aunque no conozcamos qué es el benzoapireno, probablemente todos hayamos estado en un barbecue. Y lo disfrutamos. Un barbecue hecho con carbón vegetal. Donde abajo usted le ponga su carboncito, lo encienda, ponga su parrillita arriba, ponga su carnita. Entonces el benzoapireno es el producto de la combustión de ese carbón vegetal que se queda impregnado en la carne, y al usted consumirlo en exceso, por supuesto, le pone en más riesgo de tener cáncer. Entonces es muy importante tratar de utilizar otras fuentes, aparte de que todos sabemos de dónde se consigue el carbón vegetal. Espere que se haga brasa el carbón. Sí. Pero también se ha encontrado en las partes negras, cuando uno cocina, lo que se quema.
Exacto. Dígase que no directamente es solo la madera cuando se quema, sino también en los productos. Es como un byproduct, un biproducto de la combustión. Entonces, aunque tú pongas la carne, si se te quemó en lo negro, se ha encontrado en ciertos productos ese compuesto. El concón quemado, evítelo. Trata de que Como no el se concón quema. no está en contacto directo con la llama, no te sabría decir. Ya. No tengo ese estudio a mano. Pero Es seguro consumir concón. el benzoalfapireno o alfa El consumo benzopireno. excesivo de concón. No, deja eso ahí. Deja ese muchacho quieto. Entonces, se ha visto que sí es una partícula, un compuesto químico cancerígeno, pero hasta ahora no hay una guía que diga cuánto comer ni cuánto no comer, Exactamente. sino que uno lo come y sabe que que está sometiéndose a ese riesgo, pero tampoco hay un guideline que te diga a ti no o tanta libra o tantas veces de exposición. Exacto. También otro conocido carcinógeno es el carbón, sobre todo de la combustión de casas. Hay todavía muchos hogares, sobre todo hogares que son de bajos recursos en Estados Unidos, que utilizan el carbón para provocar calefacción. Y me gustaría hacer como una mención aparte algunos virus que se sabe que están asociados a presencia de cáncer. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, que ocasiona mononucleosis, que es una infección viral que pasa bastante rápido. La enfermedad del beso. La enfermedad Eso del iba a decir. beso. La gente se pone como Exactamente. amarilla, ¿no? Exacto. Entonces, Sí. miren, usualmente esto no tiene que provocarle absolutamente nada más aparte de la mononucleosis, y en la mayoría de las personas que están sanas no tiene que pasar de ahí. Pero en personas que tienen, como decía Jonasis al principio, ese componente genético presente, el Epstein-Barr podría ser como ese empujoncito para que se desarrolle un tipo de linfoma específico. También el caso de la hepatitis B y la hepatitis C. Sabemos que la hepatitis B se contrae a través de contacto sexual de riesgo con una persona infectada. O sangre o fluido que contengan ADN también. Exactamente. La hepatitis C, como hablamos en el episodio de la donación de sangre, fue muy frecuente antes del 1997. Sí, hasta el 96, todo el que donó, no pueden donar las personas. Exacto. Hasta que se empezó a estandarizar la prueba de hepatitis C. Exacto, y era porque mucha gente que donaba... Perdón, Sí. para quienes lo están escuchando, la persona que recibió transfusión de sangre entre el 87 y el 96, si no mal recuerdo, no son candidatos a donar sangre. Exacto, por el riesgo que había en ese momento. De que hayan sido contagiados con hepatitis C, porque no pertenecía al Control. panel normal de pruebas. Exacto, entonces, ¿qué pasa con hepatitis B y hepatitis C? Que pueden poner a una persona en mayor riesgo de tener cirrosis, que se explicó bastante bien en el episodio del alcohol, que es un endurecimiento de una parte del hígado. Algún día haremos el cuento. Algún día. Bueno, Para que se queden con nosotros ahí. Algún día vamos a hacer Sí, vamos sí. a contarlo todo aquí. mientras tanto pueden volver al episodio del alcohol y retomar este más tarde. Bueno, la cirrosis puede llevar a una persona a tener un riesgo mayor de tener cáncer de hígado. También el virus del herpes humano, el tipo 8, que se transmite por medio de contacto sexual, en la mayoría de las personas sanas no causa absolutamente nada, pero si usted tiene VIH o tiene una condición que debilite en algún momento su sistema inmune, puede ponerlo en riesgo de desarrollar un cáncer que se llama sarcoma de Kaposi, que es más o menos frecuente en personas con VIH, y de hecho es un definitorio de la condición de SIDA. Sí, sí. Entonces, ustedes saben que el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH, como decía, los pone en riesgo de tener muchísimas enfermedades que de forma sana y natural no hubiese ocurrido. En este caso, tiene que ver un poquito con el sarcoma de Kaposi. Las personas que tienen VIH y luego desarrollan SIDA pueden desarrollar sarcoma de Kaposi, pueden desarrollar linfoma de cabeza, linfoma, también cánceres de cabeza y de cuello, y cáncer de ano. El virus del papiloma humano, también como decíamos al principio, lo pueden poner en riesgo a una persona de contraer cáncer cervical, cáncer de ano, cáncer de garganta. Sí, se ha visto de garganta y cuello, también vinculado, y se están estudiando para el pene también. Exactamente. También es bueno, para ayudar a Catherine en ese aspecto, yo mencionaba antes la luz solar.
No es la luz directamente, sino los rayos de luz ionizante que no vemos del sol. Por eso siempre todo dermatólogo, si usted conoce uno o ha ido a uno, le ha recomendado que use protector solar para ayudar a aligerar esa carga. Nuestras células son muy fuertes, nuestra piel es capaz de aguantar muchísimo, pero ¿por qué vamos a someternos a ese riesgo agregado de tomar tanto sol de manera innecesaria? Específicamente en las personas que no son de una latitud del Ecuador. Se ha visto que, por ejemplo, esas personas que vienen de países del norte o muy sur y vienen al Caribe, como todos dicen, esas gringas, esos gringos que vienen a solearse aquí, se ponen rojo, esas personas tienen más capacidad o están más predispuestos a desarrollar una mutación por sol debido a que su piel es más sensible que nosotros. Okay. Porque ya nosotros al vivir en esta latitud estamos más acostumbrados a... Nuestra piel ya es un poquito más fuerte en torno a eso. Algo que Catherine mencionaba antes son las hormonas. El morenaje. El morenaje. Algo que Catherine mencionaba antes son las hormonas también, y mencionó el dietilenbistrol. Ese compuesto es algo particular que quería ponerle hincapié, y es que presentaba tanto en la madre como en las niñas los embarazos que fueron sometidos a ese compuesto en embarazadas desarrollaban un cáncer de vagina, que es algo poco común. Sí. Y cuando se ve, siempre hay que pensar, como es algo de que los libros le enseñan a uno desde que uno entra a estudiar medicina, es como que cáncer de células claras, trae de la vagina protuyendo, es que la mamá fue sometida, la mamá consumía dietilenbistrol. Seguimos con otros casos. ¿Qué era lo que consumía? El compuesto que Catherine mencionó antes, que era un anticonceptivo en dietilenbistrol. O dietilbistrol. Entonces seguimos con... uno muy interesante que pone la misma Organización Mundial de la Salud es el tabaco. Pero el tabaco, ustedes dirán, ay, claro que sí, eso se sabe. Pero obvio. El obvio microbio. O sea, literal. Ellos ponen 3 tabacos. Tabaco fumado, el humo de segunda mano, y ponen tabaco sin humo. Ellos lo ponen así, tobacco smokeless. Sí, o sea que eso le prende un bombillito. El tabaco sin humo, para las personas que no escuchan, incluye el tabaco masticado. Exacto. Uh-huh. Entonces eso le prende un bombillito de que quizás esos productos nuevos que han venido a sustituir los convencionales, el vapeo, haya un riesgo. Todavía es muy temprano para decirlo, pero puede que haya un riesgo ahí. Eso es algo que bueno, la juca, uno va adelantando, y es el asunto de que si nos ponemos a analizar, como dijo alguien que me respondió a mí, estar vivo da cáncer. Tarde o temprano todo el mundo está propenso a desarrollar un cáncer, al menos, un tipo de cáncer. Y mucho, en su mayoría, va a ser por las exposiciones que tenemos. El cáncer desarrollado por tabaco, todavía hoy en día se están haciendo estudios para poder determinar cuál es la exposición de primera mano de los que fuman. Ya se ha vinculado, ya hay evidencia de que fumar produce cáncer. Exacto. Pero ahora estamos estudiando las personas que rodean al que fuma. Y la exposición de tercera mano, que eso solamente de tabaco podemos hacer un podcast, que es la persona que no fuma, que no está al lado de que fuma, pero está en contacto con gente que está donde están fumando. Exacto. Dígase el niño que está en la casa y usted como padre no fuma, pero en su ambiente de trabajo fuman. Y usted llega y la ropa que usted trae, eso se ha visto que influye en el desarrollo del niño. Entonces, cuando se mastica tabaco, se desarrollan otros tipos de cánceres que no es el mismo. Porque el que mastica tabaco también se ha visto que se potencia con alcohol y produce cáncer de boca. Y juega pelota también. Y ayuda a jugar pelota, o tiene gallo. O tiene gallo, es muy importante. O tiene gallo. Entonces es algo cultural dominicano potente. Sí, y miren, dentro de las otras cuestiones que nos preguntaron, me preguntaron si el secador de rolos. A mí me pareció interesante, y realmente se han hecho estudios. Porque un factor de riesgo importante para desarrollar cáncer se puso en esa lista es ser salonera o trabajar en un salón o ser barbero.
Y eso es importante, sobre todo para las personas que trabajaron entre los 70s y los 80s. Y eso se debe a que muchos de los productos tenían en ese momento ese compuesto que mencionamos anteriormente, que es sumamente letal y es el asbesto. Y lo que se recomienda es que, como todavía la evidencia no es concluyente si puede causar cáncer, porque se ha visto como un aumento de cáncer, sobre todo de vejiga, se les recomienda a las personas que vayan a aplicar productos químicos que siempre utilicen protección, que utilicen guantes, porque en muchas ocasiones estar en contacto con esos productos químicos de forma constante provoca algunos cambios en la piel, a veces se absorben, que obviamente no van a ser los deseados. También preguntaron si los tintes causan cáncer. Y miren, déjenme decirles que en una clase usamos un estudio que me parece súper interesante, donde se encontraba una asociación entre el uso de tintes o alisado o desrizado y la aparición de cáncer. Pero en ese momento en la clase lo que queríamos era analizar un poquito de cómo se hizo el estudio. Porque cuando ellos estaban midiendo el riesgo, pusieron el uso de tintes o de alisado o de rizado era como haber utilizado, aunque sea una vez en su vida, tinte, alisado o de rizado. Y entonces luego eso se cruzó con el riesgo o con la aparición más bien de cáncer. Entonces en ese momento como que criticábamos un poquito la metodología porque, o sea, cualquier mujer en República Dominicana, bueno, ahora hay menos porque nos estamos dejando el pelo natural, pero las mujeres en República Dominicana, por ejemplo, utilizan muchos productos químicos y la mayoría por lo menos una vez en su vida lo han hecho. Entonces tú me vas a decir que esa misma mujer que utilizó una sola vez es igual que una mujer que lo haya utilizado toda su vida. No puede ser. Entonces en ese estudio se encontró evidencia de que sí había, pero la evidencia hasta el momento no es concluyente. Todo depende del tipo de químicos que se utilice, la frecuencia y la dosis, pero por lo menos por ahora son seguros para su uso. Ya, dar pelucazo tiene su consecuencia. Dar pelucazo entonces, podría Rafa, tener. si tú te dedicas en algún momento a ser salonero, tú sabes, porque uno no sabe, uno está aquí. ¿Y dónde uno va Hay que a caer? aprender de todo. Entonces hay que aprender de todo. La persona que se pone el tinte no hay evidencia de que le haga daño, que vaya a desarrollar cáncer por el tinte. Cáncer de cabello, ¿te imaginas? No de cabello, sería de cabeza o de otra cosa, porque depende de... Cada compuesto tiene como que más fin a un órgano. Exacto. Pero, Rafa, entonces tú le puedes decir a tus clientes o clientas, porque ya hay hombres que se dan tinte, que no hay evidencia de que le vaya a hacer daño. Pero tú te tienes que proteger, como dijo Catherine. Claro. Porque sí se ha visto, algunos estudios indican que los peluqueros y los barberos que se exponen con regularidad a grandes cantidades de tintes y compuestos químicos, entonces sí pueden tener una mayor incidencia que aquellos que no. Dime algo, Yonasis, que me preguntaron, y me lo preguntaron bastante por mi cuenta privada y la cuenta de Ampicilina. ¿El desodorante causa cáncer? Bueno, los antitranspirantes, que a mí, mira, me lo preguntaron a mí también, que desodorante y Me quedo con el grajo por mi salud. Y directamente lo preguntan con cáncer de seno. Sí. Siempre, porque siempre son, bueno, la mayoría de personas, la que me preguntó era una femenina. Porque tan cerca. La respuesta es no. Los mejores estudios realizados hasta el momento no han encontrado ninguna evidencia que relacione las sustancias químicas que generalmente se encuentran en los antitranspirantes Cero y desodorantes con cambios en el tejido mamario. Pero estamos basándonos en la información y los estudios aprobados por la FDA. Asumiendo que los productos que están consumiendo son aprobados por la FDA, no se ha encontrado ningún producto que contenga un químico que esté vinculado con el cáncer de mama. O sea que no hay excusa. Póngase su desodorante. Sobre todo en verano. Exactamente. Que eso da cáncer, no hay excusa. No hay Cómprese aunque sea un rolón de eso y utilice su... Exactamente. No ande con machete. Sí, porque yo mismo lo he escuchado eso de que... porque algunas personas prefieren antitranspirante. Uh-huh. Yo prefiero antitranspirante. Para no sudar. Para no sudar. Exacto. Y entonces, uno de los comentarios que he escuchado es como que eso da cáncer. Y eso te bloquea. Y eso te tapa, entonces eso te da cáncer, te da problemas. Yo, como persona que trata de creer en la ciencia, no descarto que yo pueda desarrollar alguna patología después en el futuro por la exposición prolongada. Porque eso hay que reconocerlo. Ahora bien, no hay evidencia de que cause Hasta cáncer. ahora la mejor evidencia es que no causa cáncer. No causa cáncer. Algo interesante que me preguntaron y es por la televisión, el microondas, el celular, ¿causan cáncer? Déjenme decirles que esa pregunta viene de hace mucho tiempo
y se han realizado muchos estudios y de hecho se hizo un estudio casos y controles donde se comparó personas que habían desarrollado cáncer de cerebro con personas que no habían desarrollado cáncer de cerebro, pero que los dos grupos tenían artículos electrónicos en la casa. Se miró hacia atrás en el tiempo y se trató de comparar el riesgo de desarrollar cáncer. Y se encontró que realmente no hay una relación causal, no hay una asociación entre utilizar aparatos electrónicos, microondas, televisión, celular, computadoras y desarrollar cáncer de cerebro. No hay evidencia aún. Aún, exacto, pero, todavía. Como hemos dicho, todos los días va progresando la tecnología y el cáncer es algo que hay que estudiarlo de larga data. Aún no sabemos los efectos completos de cosas tan básicas como el tabaco. Entonces, ahora con la nueva modalidad de tabaco, que son los vapes y etcétera, y las sales de tabaco, todavía esos efectos secundarios sales de tabaco. Sí, sales de nicotina. Yeah. Es lo que contiene. Entonces, ¿y el azúcar? ¿Produce cáncer? Ay, el azúcar, es verdad, porque eso lo dice mucho la gente. Ajá, que si come azúcar le va a dar cáncer. Y que personas que tienen cáncer que no comen nada de azúcar para no alimentar el cáncer. Para no alimentar el cáncer. Entonces, realmente no hay evidencia de que el azúcar produce cáncer. ¿Qué? Oye, qué noticia, en primicia aquí, señor. Lo escuchó primero en ampicilina. Pero, porque todo tiene un pero en la vida. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que si usted tiene un consumo elevado de azúcar, entonces usted está propenso a desarrollar obesidad. Exacto. Entonces, la persona obesa sí se ha visto que tiene un riesgo mayor de padecer enfermedades, incluyendo esto un poquito hacia desarrollar un cáncer. O si ya tiene cáncer y consume azúcar, porque también ese otra, hace que empeore el cáncer, que yo consuma azúcar, como dijo Catherine, para no alimentarlo. No, tampoco se ha visto que empeora. Ahora, si usted no está saludable de por sí porque está obeso, entonces ahí ya ese sí es un problema. Entonces una pregunta, Jonasis, una que se hace a la gente mucho ahora. ¿La carne roja da cáncer? Porque está en el grupo 2A de probablemente carcinogénicos a los humanos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No consumimos más carne roja? No, en la vida todo es con pero. Con moderación. Exactamente, una dosis moderada. No podemos basar una dieta solo en carne, al igual que hay personas que toman la decisión de basarla solo en vegetales, pero tienen que suplementar de igual manera. Entonces, todo es con moderación y buscando una fuente de carne que sea confiable, porque no es lo mismo, y es algo lamentable. Antes, usted iba a comprar carne y la compraba fresca, como que era un animal fresco, matado de esa mañana, pequeño, producido con 100% grass-fed, como dicen, que era pastoreo, nada de nada artificial. Sin embargo, ahora en el mercado que existe ahora internacional ya, los productos no se sabe de dónde vienen, ni qué le dan, ni qué contienen. Entonces, hasta ahora no se han visto los efectos. Exacto. Y es algo interesante que tú mencionas eso, porque la evidencia de la cual se ha extraído la recomendación es de estudios, pero han sido de evidencia limitada. Y lo que se cree es que obviamente se puso en la lista por algo, pero que pudo estar afectada en un momento por muchísimos sesgos, sobre todo, pero eso no deja de ser, no significa que esa evidencia no sea buena. Y cuando hay un Q&A, una pregunta y respuesta de la Organización Mundial de la Salud precisamente sobre este tema, y ellos, se pregunta si se puede cuantificar el riesgo, o sea, sí, dime exactamente cuánto yo debo consumir para yo desarrollar cáncer. Exacto, ¿cuántos gramos, cuántos kilos? 50 gramos de carne procesada comida de forma diaria, ingerida de forma diaria, aumenta el riesgo de cáncer colorectal por un 18%. O sea que tampoco es que te va a dar 100% de riesgo de cáncer, sino que es el consumo. 50 gramos es mucha carne, señores. 50 gramos. Sí. No es tanto. ¿Cómo cuánto es eso? ¿Cómo cuánta? No, porque una libra viene siendo un kilo, que serían 1000 gramos, vienen siendo 2.2 libras. Entonces, media libra de carne viene siendo 500 gramos, más o menos. Ah, bueno, pues. Bueno, una libra de carne viene siendo 500 gramos. Entonces, 50 gramos, una décima
de 1 libra. Un pedacito de carne. Un pedacito de carne. Pero realmente la lección acá, gracias por la aclaración, Yonasis, la lección acá es que primero son 50 gramos, hay que consumir carne que tiene que ser de forma diaria y que el riesgo aumenta un 18%. Pero eso está vinculado a carnes en general o a carnes rojas. Carnes procesadas y que sean rojas. Ah, ok. Carnes rojas. Viene de, como les dije, de algunos estudios observacionales que se han visto a lo largo del tiempo. A mí me gustó mucho este tema, me encanta hablarlo. Lamentablemente uno siempre se maneja con el tiempo un poco limitado, más por el asunto de que a veces es tanta evidencia, tantas cosas que uno quisiera hablar que no le da el tiempo de todo. Amigos, yo quiero agradecerles a todos por dedicarnos el tiempo para escucharnos. Si usted ha llegado hasta acá, muchas gracias. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con tus amigos, con tus familiares, con tu perro, con tu gato, con tu novio. Y si no, dinos, por favor, cómo mejorar. Danos feedback y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que en Instagram y Twitter nos puedes seguir como @ampicilina500, en Facebook como www.facebook.com/ampicilina500, en YouTube como ampicilina500 y en nuestra web www.ampicilina500.com. Muchas gracias y hasta pronto.